El Museo Nacional de la Revolución, recinto de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, tiene la vocación de conservar, exponer, investigar y divulgar el patrimonio correspondiente al periodo histórico de la Revolución Mexicana, consolidándose a lo largo de los años como un espacio de reflexión y actualización de los temas relacionados al mismo. Cuenta con una exposición permanente que se exhibe en 9 salas. La primera corresponde a un pequeño museo de sitio sobre la historia del edificio. En las 8 restantes se narra la historia de la Revolución Mexicana desde su gestación hasta el periodo de consolidación con el cardenismo. Actualmente, también se cuenta con una sala para exposiciones temporales y una galería que presenta obra de artistas emergentes y consolidados. Sala 5, la Revolución Popular. Antes de iniciar con el recorrido de la Sala 5, es importante detenernos en una pieza que abre museográficamente la siguiente sección de la exposición permanente y que representa la imagen identitaria del museo. Me estoy refiriendo al conjunto escultórico compuesto por 21 personajes a escala natural, en la que encontramos hombres, mujeres y niños, y que lleva por título La Bola. De manera silenciosa, nos recuerda a aquellos de los que no conocemos su nombre y que personifican en esta pieza de arte a la multitud que, a pesar de los peligros, sostuvo la transformación de nuestro país en los tiempos de la Revolución. La Bola se le llamaba a la gente que se unía a los diferentes bandos de la Revolución. Viajaban a pie o subidos en los trenes, con sus armas, a veces con algunos familiares, con animales, utensilios y alimentos, para defender su convicción o como mera supervivencia al caos de la lucha armada. Esta pieza escultórica fue fabricada en uretano y poliéster por el artista plástico Yetro Zúñiga. El conjunto La Bola es el reflejo de las causas más justas y cercanas al pueblo. Como se subrayó en anteriores cápsulas, la revolución política convocada por Francisco I. Madero y coronada por Venustiano Carranza desató una gigantesca movilización cuya explicación puede encontrarse en los agravios infligidos a las masas trabajadoras, particularmente campesinas, durante el Porfiriato. Entre estos agravios destacaba el despojo de tierras a los pueblos y comunidades por los hacendados con el apoyo y complicidad del gobierno. Desde el momento mismo de la caída del gobierno de Porfirio Díaz, los jefes campesinos expresaron con claridad que no se habían levantado contra un fraude electoral, sino contra los opresores del pueblo. Habían peleado por la tierra y se negaban a entregar las armas, tal como Madero exigía, las cuales eran su única garantía para el cumplimiento de los postulados de la revolución, principalmente el agrario. Estos hombres acusaban a Madero de traicionar los principios plasmados en el Plan de San Luis. Emiliano Zapata, jefe del Ejército Libertador del Sur, fue y sigue siendo el símbolo del agrarismo y de la lucha de los pueblos campesinos por la tierra, la justicia y la libertad. La importancia histórica de Zapata y del movimiento que encabezó de campesinos, peones de haciendas, jornaleros agrícolas, arrendatarios, medieros, arrieros, indígenas, pequeños agricultores, obreros y comerciantes de Morelos, Guerrero, Puebla, Tlaxcala, Estado de México y sur de la Ciudad de México e Hidalgo, se basa en el hecho de que sin el zapatismo, la Revolución Mexicana hubiera sido solamente una transformación política, un cambio de gobierno, que se hubiera limitado a la instauración de un régimen democrático como el que encabezó Francisco I. Madero, pero no habría significado una transformación en las estructuras económicas,
sociales y culturales del país. El zapatismo fue el único movimiento de la Revolución Mexicana que realizó una profunda reforma agraria en la que los pueblos campesinos recuperaron la tierra y el uso de sus recursos naturales y los defendieron con las armas en la mano, tal y como lo establecía el Plan de Ayala, proclamado el 28 de noviembre de 1911, en su artículo 6, que señalaba que los terrenos, montes y aguas que hayan usurpado los hacendados, científicos o caciques a la sombra de la justicia venal, entrarán en posesión de esos bienes inmuebles, desde luego, los pueblos o ciudadanos que tengan sus títulos correspondientes a esas propiedades, de las cuales han sido despojados por la mala fe de nuestros opresores. La museografía de esta sala está compuesta de varios objetos y documentos pertenecientes a estos ejércitos populares y a sus ideales. Se exhibe, por ejemplo, un facsimilar del Plan de Ayala, cajas de armas, escopetas, cartucheras, sombreros y un estandarte zapatista que data de 1910 y que forma parte de la colección de la Secretaría de la Defensa Nacional. También en exhibición hay varios machetes cañeros y curvos de 1910 y destaca el traje de charro que perteneció a Antonio de Melgarejo, secretario de Emiliano Zapata. Si los zapatistas iniciaron la Revolución Popular y le dieron su primer programa y una enorme fuerza moral, los rebeldes populares del norte aportaron un eficaz músculo militar. En septiembre de 1913, varios grupos se unificaron, crearon la División del Norte y eligieron jefe a Francisco Villa. La División del Norte conquistó el estado de Chihuahua, del que Villa fue gobernador. Publicó el decreto de confiscación de bienes de los enemigos de la revolución, que entregaba al gobierno revolucionario las inmensas riquezas de la oligarquía encabezada por los exgobernadores porfiristas Luis Terrazas y Enrique Krill. Al triunfo de la causa se determinaría la distribución de esos bienes. Mientras tanto, serían administrados por el Banco del Estado para financiar sus gastos militares y su política social. Con los recursos expropiados, Villa construyó un ejército que, a diferencia de los de Sonora y Coahuila, seguía siendo un ejército revolucionario cuyos jefes estaban íntimamente vinculados a sus bases sociales. Villa salió de Chihuahua para conquistar la comarca lagunera, al frente de 20,000 voluntarios bien armados. Entre marzo y abril de 1914, los villistas ganaron las batallas de Torreón y de San Pedro de las Colinas, en realidad una sola acción de armas. Derrotaron a los mejores comandantes del Ejército Federal y destruyeron la mayor concentración militar hecha por Huerta para resistir la revolución. Sobre la División del Norte y Francisco Villa podemos ver diversas cédulas que describen a detalle algunos aspectos de este poderoso ejército. Destacan de entre los objetos la silla de montar atribuida al mismo general Villa y un salacot que también utilizó. Esta información fue proporcionada por la Secretaría de la Defensa Nacional. La revolución social encabezada por el Ejército Libertador del Sur nunca reconoció el liderazgo de Carranza, aunque contribuyó de manera significativa a la caída de Huerta. Cuando Zapata lanzó la ofensiva final contra el huertismo, definió su posición frente a los revolucionarios norteños, mucho más poderosos militarmente, con los que pronto tendría que tratar. El 19 de julio de 1914, Zapata y los principales jefes del sur redactaron un acta de ratificación del Plan de Ayala.
en la que enfatizaban que el objetivo de la revolución era la mejoría económica del pueblo y no un simple cambio de personal de gobierno, y se comprometían a no dejar la lucha hasta que los postulados agraristas se convirtieran en preceptos constitucionales. Al mismo tiempo, en el norte del país, a las expropiaciones realizadas por Villa se sumó el reparto de las tierras que los pueblos disputaban a las haciendas en el norte y el oriente de Durango. Es decir, esto sucedía cuando aún no triunfaba la revolución política que ponderaba Carranza, tema que tocaremos en la siguiente sala.